Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Conversaciones en Puerta del Pescado. Mi nombre es Paula y hoy estaremos hablando con un invitado que nos contará acerca de lo que Dios ha hecho en su vida. Quiero que te quedes hasta el final porque esta historia sé que va a tocar tu corazón. Y bueno, como siempre, te invitamos a que te pongas cómodo y que le subas el volumen a tu dispositivo y bueno, te tomes una tacita de café con nosotros porque hoy tenemos una conversación muy especial. Vamos a saludar a Elber Velázquez. Él es docente, él es entrenador, speaker en Colombia y en Latinoamérica y también es un esposo feliz hace 14 años de Laurita y padre de Gabriela. Bueno, él tiene mucho para contarnos, no me quiero adelantar. Elber, bienvenido a Conversaciones en Puerta del Pescado. Gracias por estar acá. Paula, gracias por la invitación. Llevamos varios días tratando de lograr este momento y me da mucha dicha que sea hoy. Yo sé Sí. que los oyentes van a darse cuenta de la profundidad de la conversación, que es muy genuina, y sé que el momento en el que cada uno de ustedes está para escuchar este podcast. Ujú. Bienvenidos todos y gracias. Gracias, Elber, así es. Bueno, vamos a comenzar entonces conociendo un poco de Elber, dónde estás, dónde vives ahora, cuéntanos un poco acerca de tu familia, lo que quieras compartir con los oyentes y también con las personas que ven desde YouTube. Estoy en Bogotá, Colombia. Mm, Vivo con mi esposa, mi hija, eh, en clima frío y bueno, contento de estar aquí con cada uno de ustedes y que Dios siga guiándolos en el camino que Él ha decidido guiarles. Amén. Bueno, Elber, entonces desde Bogotá, nosotros desde Canadá, gracias a Dios por la tecnología Oh, que nos ayuda también en avanzar con sus propósitos. Vamos a hablar entonces, Elber, un poco acerca de ti en el pasado, de quién eras tú antes de conocer de ese amor que transformó tu vida, cómo era tu vida. Quisieras contarnos. gracias, gracias. Qué pregunta tan hermosa de quién era yo antes de conocer del amor de Jesús. Yo vengo de una situación de abuso sexual, o sea, soy producto de una violación de mi mamá. Entonces, era un niño con mucho dolor, con mucho resentimiento, eh, abandono por mis papás. Desde los 6 años ellos se separan, ellos intentan vivir juntos después de que yo vengo a este mundo y solo lo logran estar 6 años de su vida y se separan. Entonces, un niño eh, muy, 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 digamos, introvertido, con muchas preguntas. ¿Quién era yo? Un niño de venganza, quería venganza por mis papás. Era una persona enferma, empecé a enfermar. No sé si saben que cada vez que uno almacena mucho dolor en su corazón, Mm. se transfiere como a algunas partes del cuerpo. Entonces mi caso era que yo empecé a sufrir de la columna vertebral y no entendía por qué. Entonces ese era yo, un niño con enfermedad, con mucha rabia, con mucha decepción de la vida. Ese era yo. Empezaste a estudiar muy grande y ahora Sí. eres docente y eso me parece hermoso. Cuéntanos un poco. Ya, gracias. Eh, bueno, yo tengo 12 años de edad y nunca había estudiado. Entonces fui a una escuela pública del Estado del gobierno y hablé con una rectora y le dije que quería estudiar. Ella me dice, bueno, trae a tus papás y tus documentos de los años anteriores que has cursado. Entonces yo con ese dolor en mi corazón le dije, no, mis papás están muertos. Y ella dijo, Dios, entonces, no, vamos a hacerte un examen para ver en qué grado quedas.
ellos me hicieron un examen y pues evidentemente yo no sabía nada de lo que me estaban preguntando. Así es que me ubicaron en el grado segundo a los 12 años. Y bueno, ahí desarrollé empecé mi academia a los 12 años de edad. Mucho bullying, Me imagino. muy doloroso porque tenía que trabajar para poder comprar mis cuadernos, mis onces, la merienda. Y Mm, después estudié el colegio y después estudié en un técnico y después estudié en la universidad y después estudié en teología y luego me fui certificando en todo este tema de servir a través de una herramienta de mentoring, de gestión y liderazgo. Y solo Dios me llevó a poder en el tiempo y hoy ayudar a personas, ejecutivos de compañías, a grandes líderes importantes de sectores, de instituciones. Y sé que obviamente que es Dios el que apostó por mí, es Él, no. mm, Digamos que yo estoy muy consciente de que hay gente muy brillante, muy capaz. Y sé que no estoy allí por lo genio que soy, sino porque le he creído a Dios, sí. Y dos, porque sé que soy un instrumento imperfecto y que en las manos de Dios puedo serle útil. mm. Entonces, esa es mi historia de academia y de cómo de niño empecé a tratar de estudiar. No fue muy difícil porque nadie me pedía tareas, entonces yo mismo me tenía que decir, bueno, Elber, las tareas, sí, sí, me Ah, gustaban. ay, Dios. Elber, Sí, ¿y cómo veías a Dios en ese momento? O sea, uno cuando conoce al Señor y empiezas luego a conocer más de su amor, Él te empieza a revelar que es Padre, pero sí, eso me imagino que para un niño abandonado y con tanta independencia obligada, autosuficiencia obligada, sí, esa es la palabra. ¿cómo veías a Dios? Claramente yo veía a Dios como algo poco real y no sabía cómo integrarlo en mi vida. Estaba muy distante de Dios, no comprendía y divagué mucho en temas digamos, corrientes em, como que son una opción, ¿sí? Ujú, Para conectarse con Dios o con la espiritualidad. Y en esas corrientes no encontré la salida con Dios, o sea, no ujú, encontraba la conexión con Dios. ujú, ujú. Entonces vine fue a los caminos de Dios y vine fue a la palabra y ella me decía que yo tenía que perdonar, por ejemplo. Entonces Mm, eso fue muy tenaz porque digamos que yo sabía que me habían hecho demasiado daño, yo había sentido mucho daño en mi vida y, y ahora la Biblia me decía que tenía que perdonar, no era justo, no era justo y luego empecé a indagar más, pero resulta que ya era mi única alternativa, me la tenía que jugar por Dios porque las demás corrientes alternativas no me llevaban a la paz que yo estaba buscando. mm. Entonces dije, bueno, la tengo que jugar por la palabra de Dios, a ver si es por acá. Y luego llego a Jesús por la palabra. Cuéntanos en esa búsqueda cómo conoces al Señor y háblanos un poquito del perdón. Digamos que cómo Dios también puede aceptarme. Primero como que siento que Dios me lastima o permite que yo me lastime y luego si me quiero acercar a Él, ¿cómo Él me va a aceptar? No le Ujú, encontraba la lógica. ujú, Eh, pero luego leyendo la Biblia, y es mi máxima recomendación, es leyendo la Biblia dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, Él va a ver por ti. Dice que aunque una madre olvide a su hijo, Él va a cuidar de ti. Ahí pude comprender que sí era posible porque en la lógica no me funcionaba como una mamá, por ejemplo. Una mamá se podía olvidar de su hijo durante toda su vida. Yo hoy tengo una buena relación con mi mamá y yo económicamente la ayudo, pero digamos que yo me pregunté mucho tiempo por qué una madre se puede olvidar de un hijo, no lo entendía. Pero es una condición humana
Y cuando leí ese texto bíblico, creo que Dios me dio un poco de entendimiento y pude comprender que el perdón era la salida, perdonar el rechazo que me habían causado, perdonar el sentimiento de no soy capaz, de no puedo. Todos esos sentimientos creo que fueron mi máxima logro en Dios. Dios Ujú, me adoptó nuevamente, me recogió ujú, nuevamente y se hizo mi papá. ujú. ¿Y cómo empezaste? ¿Cómo empezaste a leer la Biblia? ¿Cómo llegaste al Señor? Tengo un tío que se llama Pablo, mi tío Pablo, eh, político, o sea, por parte de una tía. Él fue muy amoroso conmigo, ¿sabes? Y eso necesitamos que como personas que nos vamos a acercar a Jesús, veamos a Dios como el padre de estos dos. En la Biblia hay un relato muy hermoso donde hay un padre que tiene dos hijos y uno de ellos se va a gastarse todo el dinero y pide ¿cómo se llama? ¿Florencia? Su herencia, pide lo que le corresponde y se va. Y se queda sin pertenencia, sin identidad y pierde la identidad y pierde la herencia de familia. Y en la Biblia relata que este padre es como Dios, que él dice que siempre estuvo esperando a su hijo. Entonces, mi tío Ujú, Pablo fue como digamos, un mentor en el que siempre me manifestó el amor de Jesús sin juicios. Nunca me juzgó lo que yo dijera malo por Dios o malo por mi familia o por mí mismo, sino que siempre le daba la vuelta a estas emociones y me hacía ver que el amor de Dios era lo único que yo necesitaba, que no ujú, había nada más en el mundo más importante que el amor de Dios. Y me empezó a convencer de eso y empecé a encontrar que sí. Entonces hay un punto en el que yo empiezo a orar más y empiezo digamos, como apasionarme, porque la pasión significa dolor, entonces no es chévere, pero es pasión, entonces me empecé a apasionar con un dolor de, yo quiero que si eres de verdad, te metas dentro de mí, te hagas conmigo y seamos uno y que yo pueda ver tu gloria que dicen que existe, que la gracia que dicen que existe, yo quiero verla en mí. Entonces empecé a orar con la ayuda de él en descubrir la Biblia, a orar mucho, a ayunar mucho, a hacer vigilias, a llorar mucho, arrodillado, diciéndole, manifiéstate en mi vida porque no puedo solo, ujú. necesito de ti. Esa es como la manera. Eso que acabaste de decir es tan clave. Como Sí, cuando uno se rinde, ¿cierto? Como que, o sea, en realidad tú tenías todas tus razones para no querer saber nada de Dios, pero cuando Dios te empieza a enamorar y te empieza a alar con esas cuerdas de amor, como a conquistar, y ya decimos, bueno, yo me rindo, me di cuenta sí, que no puedo solo, no puedo sí, solo. Ahí sí, es como que donde tú, como que ya pasas esa línea sí, que estaba siendo divisoria y bueno, empiezas a sí. experimentar a Dios como padre. ¿Y qué pasa ahí? O sea, ¿cómo llegas a entender? Yo no soy huérfano, soy hijo de Dios, Dios es mi padre. Sí. Ajá. Oh, eso es divino porque empiezo a entender que la herida, a mi juicio, a mi forma de interpretar, ¿no? Creo que la herida más grande de la humanidad es una herida de paternidad, de abandono. Entonces, digamos que cuando los seres humanos hemos tenido decepción por parte de nuestros papás, que somos muchos en el mundo que hemos tenido decepciones de papá, siempre vamos a cuestionar la figura de Dios como Padre eterno sobre mi vida. Entonces, yo les quiero decir a los que están escuchando y viendo es, eh, tranquilos, que es normal que una no muy buena relación con tu papá, hoy inconscientemente la estés
tratando de relacionar cuando no escuchamos el nombre Papá Dios, Papá Eterno. Entonces tenemos la duda de si Él, como también es nuestro Padre, si Él también nos va a fallar. Eso logré hacer ese doble clic y entender que si esa era un dolor de la humanidad, yo quería resolverlo dándole lugar de padre, de paternidad a Dios. Ujú, Eso ha sido clave porque siempre me siento acompañado por mi Padre Dios. Ya le ayudé a mi psicología, a mi humanidad, a entender que es normal que yo viva con una decepción de un padre humano que me falló, eh, pero que mi Padre eterno, el que me adoptó, él es muy distinto, es muy distinto. Y quiere que yo, como con ese reflejo de ese Padre eterno en mi vida, sea con mi hija. Mi mm, hija a veces me dice, papá, si yo te miento, tú me vas a dejar de amar. Le digo, nunca, mi amor. Si yo hago un daño, me dejas de amar. Le digo, jamás. No importa lo que hagas, siempre te voy a amar, mi amor. Y ella me dice, ¿por qué? Le digo, porque así es el amor de Jesús, así es el amor de Dios. Él nos ama, mi amor, aunque nosotros no lo amemos. Él siempre, siempre va a estar para nosotros. Entonces, les invito a los que escuchan este podcast que entiendan que nada de lo que tú hagas o dejes de hacer te va a alejar o te va a acercar al amor de Jesús. Dios eligió amarte desde que estabas en la panza de tu mamá y Él prometió cuidar de ti, ver de ti, y aunque nuestros ojos no lo vean en cierto momento, Él tiene un plan contigo. Decía Paula, ríndete en buena forma, diciendo, ok, me la voy a jugar contigo. Entonces aparece en mi vida, Dios, recógeme y yo me dejo que tú tengas tus cuidados conmigo, que yo voy a probar si eres un verdadero padre, como el que él está hablando y como muchas personas acá han dicho. ujú. Así es, gracias, Elber. ¿Cómo vives tu vida ahora, Elber? Vivo súper libre, desconectado de mis juicios, de darle alimento a los juicios de otros. Nosotros con esas heridas de rechazo, abandono, de Ujú, dolor, nos importa demasiado ujú, lo que la gente socialmente piense de nosotros. ujú, Y nos debe empezar a importar más que lo que Dios quiere con mi vida. ujú, Entonces, en esa dirección vivo con ese tipo de libertad, una libertad en la que elijo conectarme con Dios, buscar a Dios y adorarlo a Él por encima del prejuicio colectivo. Entonces, vivo así, creo que vivimos en una responsabilidad completa, total de ser mentores de nuestra hija. En mi trabajo personal, por ejemplo, tengo la responsabilidad de entender que soy un instrumento de Dios y que en cualquier momento, no, digamos que no es mi trabajo puntual en cada proceso de predicar de Jesús, pero los procesos naturalmente se dan en que en ciertos momentos yo le pido el permiso a la persona que si me deja contarle algo que yo practico, por ejemplo, la oración. Entonces, digamos que dejo semillas ujú, de ese Dios en mi vida. La perspectiva con la que camino en medio de la pandemia, en medio de la crisis económica, en medio de los países, etcétera. Veo que Dios me tiene y nos tiene a aquellos que creemos en Él para brillar, para ser sus hijos, y que la paz que sobrepasa todos los entendimientos humanos están en mí, están en las personas que creemos. ujú, Ese es ujú. mi hoy. Ten fe que eres una persona llamada a darle la vuelta a los relatos de tu historia. A las memorias de dolor tienen que darle la vuelta. Ujú, Ten fe que eso es así y dispone el corazón y busca a los mentores también, porque a veces uno lo quiere ujú, hacer solo y le cuesta pedir ujú, ayuda, Dios mío. Entonces hasta eso es como que Dios diciéndote, hey, o sea,
No, no creas que lo puedes hacer solo. Así es. Y, y entonces Dios nos rodea de gente linda que cree en nosotros. Yo Ujú, estoy aquí en este podcast porque hubo dos personas que amo mucho, te dijeron a ti, Elber podría estar en tu podcast. Entonces son gente de la que uno se va rodeando y que creen y que nomás como te miran, tú sientes que creen en ti y eso te da valor. Más cuando traes una decisión de vida de ser valioso en las manos de Jesús, pues eso se conecta. ujú, Entonces, rodéate de bonito y, y acepta el amor de Jesús. El amor de Jesús es todo lo que necesitamos. La Biblia dice que con Jesús estamos completos. completos. Escucha esto para los de que están escuchando. La Biblia dice que cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón, en nuestra mente, estamos completos. Ujú, Eso así es es. muy hermoso. No necesitamos más carros, más casas, más títulos, más viajes. Y si los hacemos porque podemos, no es porque estemos buscando estar completos. En Jesús estamos completos. Ujú. Así es, qué lindo el ver, recordarle esto a los oyentes y a quienes están viendo. Realmente este es el propósito, que tú puedas conocer que en Sí, Cristo hay plenitud, hay llenura, porque de su plenitud todos tomamos. Elber, yo te doy las gracias. Quiero cerrar diciendo que bendito sea el momento en el que este tío Pablo te extiende el amor de Cristo. Ese es el llamado de Dios, que vayamos y hagamos discípulos, que enseñemos del amor de Dios, que enseñemos la palabra y que lo hagamos sin juicio, que lo hagamos en amor, porque sí. Dios está extendiendo su amor para sanarnos, para liberarnos, para salvarnos por encima de todo. Elber, muchas gracias por este tiempo, gracias por contarnos un poco de lo que has vivido. Eh, Bendecimos tu vida en el nombre de Jesús, que el Señor te siga usando, que sigas creciendo en todas las áreas, a tu familia. Y bueno, que esta sea una conversación que llegue al corazón de muchos. Gracias a todos y muchas bendiciones. Chao amigos, hasta una próxima.